índice de la inflación. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en el canal del Congreso. El 12 de junio se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Turquía, una oportunidad para revisar toda la gama de asuntos que giran alrededor de este país bisagra entre Oriente y Occidente y que lo han colocado como una potencia regional y como una economía emergente. Hablar de Turquía es hablar de muchas cosas, sobre todo es hablar de su gran posición geopolítica clave, de su intento por adherirse a la Unión Europea, las reformas económicas y políticas que ha instrumentado su primer ministro Recep Tayyip Erdogan, el rol tan relevante que se maneja desde la OTAN, así también como esta mirada hacia el este en materia de política exterior. En la entrevista nos acompañará el señor Alep Kilik. Él es embajador de Turquía en México, pero también estará con nosotros Jaime García Amaral, el representante de México en Turquía, para platicarnos sobre diferentes aspectos de la actualidad turca. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, pero también en el segmento fronterizo y migratorio les platicaremos sobre cómo los jóvenes españoles, griegos, portugueses y hasta sirios están yendo a Turquía en busca de trabajo. Turquía se sitúa entre los continentes asiático y europeo. Tiene una superficie de 774.815 kilómetros cuadrados y alrededor de 78 millones de habitantes. Limita al norte con el Mar Negro, al sur con el Mar Mediterráneo, Siria e Irak, al este con Armenia, Irán y Georgia, y al oeste con Grecia y el Mar Jónico. La República de Turquía se fundó el 29 de octubre de 1923, tras la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, y por cuya derrota en el conflicto, en virtud del Tratado de Sèvres, perdió los territorios de Siria, Palestina, Mesopotamia y Arabia. Con el Tratado de Lausana también se dio reconocimiento internacional a la soberanía de la nueva república, al eximir a Turquía del pago de indemnizaciones de guerra, anular privilegios otorgados a comerciantes extranjeros y fijar las fronteras actuales del país en desconocimiento de la autonomía de Kurdistán. Al producirse la Segunda Guerra Mundial, Turquía permaneció neutral, pero en febrero de 1945 declaró la guerra a Alemania y Japón. Turquía ingresó en 1952 a la OTAN y comenzó a recibir considerable ayuda económica y militar de los Estados Unidos. La acumulación de denuncias de corrupción y el desempleo creciente llevaron a un golpe de Estado en 1960 y al año siguiente se promulgó una nueva constitución. En 1974, tras un intento fallido de golpe militar respaldado por Grecia, Turquía invadió Chipre causando la división de la isla. La inestable situación política de Turquía provocó en 1980 un nuevo golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. 2 años después se aprobó una nueva constitución y comenzó el proceso de devolución del poder a manos civiles. En 1990, Turquía enfrentó un creciente activismo de los separatistas kurdos en el sudeste del país, a los cuales 2 años más tarde se les reconoció su identidad sin asumir su independencia. En las elecciones generales de 2002, obtuvo la victoria el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo, encabezado por Recep Erdogan, quien fue nombrado primer ministro en 2003, manteniéndose en el cargo tras ganar las votaciones de 2007 y 2008. Situada entre Europa y Asia, Turquía se ha convertido en una pieza geopolítica clave de los corredores de la diplomacia mundial. Sus atributos históricos, geográficos, políticos, económicos y también militares lo colocan como un país bisagra entre Oriente y Occidente que ofrece al mundo una fusión seductora entre tradición y modernidad que ha sabido combinar de manera muy exquisita esta cuestión del libre comercio y la democracia en un país mayoritariamente musulmán. We are there as a proof of democracy
Islam, and freedoms existing and free market, liberal market existing together, and a successful story, and rising still in the trend as an emerging economy. So we are, in that sense, we hope that we can be an inspiration for the rest of the Middle East. But we don't think that we can be a model. Every country has its own specifications, has its own roots, has its own. So we are not there to be a model, but we do count on being an inspiration. ¿En qué sentido no lo es? No lo es porque sí hay que tomar en cuenta que Turquía es un país muy diferente a los países, a muchos de los países árabes. Turquía y Libia, por ejemplo, son países completamente distintos por muchísimas razones. Esta semipertenencia al continente europeo, la occidentalización de muchísimas de sus universidades, de muchísimos de sus valores, gran parte de las sociedades, de gran parte de la sociedad y de las poblaciones, hacen que sin lugar a dudas la gente, las sociedades sean más abiertas a recibir esquemas democráticos que en otros lugares. En otros lugares la democracia no siempre va a funcionar como el mejor de los esquemas o el mejor de los sistemas. Cada sociedad es distinta. El primer ministro de Turquía, el señor Recep Tayyip Erdogan, quien llegó al poder en Turquía en el año del 2002, se ha convertido en uno de los políticos más relevantes del mundo. Se trata de un islamista moderado, defensor del carácter laico del Estado y quien ha promulgado una serie de cambios constitucionales sustentados en el histórico referéndum del 2010, un paquete de 26 enmiendas impulsadas por el Partido de la Justicia y Desarrollo para restarle peso político al ejército, acabar con los privilegios de la judicatura y eliminar la inmunidad de líderes golpistas. Estamos hablando de aproximadamente 49% de gente insatisfecha. Si bien este grado de insatisfacción ha bajado, estamos hablando de que anteriormente venía desde el 75% de insatisfacción en el 2009, ha bajado al 49% hoy. Por supuesto que eso es importante mencionarlo. Todavía estamos hablando aproximadamente de la mitad de la población no satisfecha con las políticas. Ahora, si introduces la variable religiosa, es muy interesante porque resulta que entre más apegados a la religión los participantes de la encuesta se muestran, más aprueban las políticas de Erdogan. ¿Esto qué significa? Que hay una correlación positiva entre grado de religiosidad y grado de aprobación al presidente. Entre más laica es la persona o menos apegada a la religión es, más insatisfecha se encuentra con las políticas. Is it possible to create a new constitution? Well, this has been one of the campaign platforms of every single party before the elections. So in the election campaigns, every party voiced their voice for having a change or a new constitution. This is again with the new parliament a promise that is standing, and the results of the elections make it clear that this new constitution or changes in the constitution will have to be a compromise which is to cover every segment of the Turkish public. El paso clave de reformar la Constitución ha sido interpretado por la élite política de Bruselas como un paso irreversible para la democratización. Aun cuando Turquía, un pilar fundamental de la OTAN, ha intentado por años formar parte del codiciado Club Europeo, lo cierto es que en los últimos años se ha enfriado la candidatura turca de adhesión a la Unión Europea. Un hecho que ha desilusionado profundamente a Ankara, que ahora mira estratégicamente hacia otras latitudes del mundo para estrechar sus vínculos políticos y económicos. Bueno, en realidad
la idea de que Turquía ingrese en la Unión Europea pues ya tiene su tiempo, no nace con el gobierno actual, sino viene desde antes. Y evidentemente, como usted sabe, las negociaciones con un país expresa su deseo de adhesión, y que la Unión Europea en este caso ya ha expresado también su deseo de recibir a Turquía, pues hay una serie de capítulos, como les llaman ellos, que entiendo, si mal no recuerdo, son alrededor de 30, y que abarcan muy diferentes aspectos, desde temas legislativos, temas de derechos humanos, temas económicos, obviamente, cuestiones aduaneras, etcétera, etcétera. Turquía de hecho ya tiene una unión europea aduanera con la Unión Europea. Entonces son negociaciones muy lentas. Yo entiendo que de esos 30 capítulos, un tercio, alrededor de un tercio, son los que están más o menos trabajando, y algunos de ellos ya cerrados, pero evidentemente falta. What were the nature of these amendments? Well, the basic nature of these amendments was to further expand the liberties in Turkey, both in politics, in social life, in economics as well, and to make the most needed amendments in the constitution that in a way was hampering to more freedoms. But the idea even then was that this was only an initial step, that further changes would be needed, but better still, a new constitution by the people. La Unión Europea implica políticas de compensación importantes, implica fondos de compensación. Entonces no nada más se trata de integrar a los países pobres a la Unión Europea, sino que se trata de favorecer a aquellos agricultores, campesinos, sectores de la producción que se encuentran desfavorecidos por el ingreso. Entonces la Unión Europea ha conseguido integrar de manera inteligente a países como Irlanda, Portugal, incluso Grecia, hasta antes de que hubiesen las dificultades financieras. En los últimos años el país euroasiático ha invertido capital político y económico para ingresar a la entidad supranacional europea, que ya no es la misma con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Reformas para liberalizar su economía, modernizar su administración pública, mejorar la situación de los derechos humanos y cumplir con requisitos ambientales y sanitarios forman parte de la hoja de ruta en aras de satisfacer los exigentes principios paneuropeos. Sin embargo, algunas razones de peso para aletargar el espinoso proceso de adhesión están relacionadas con la incapacidad económica de la Unión Europea de apoyar en estos momentos de crisis la modernización turca y el creciente tamaño de su población, que se traduciría en un progresivo número de escaños que lo colocarían en un futuro a la par de los grandes de la Unión como Alemania y Francia. Are population growth and economic crisis in the European countries are among the factors that have hindered the process to become part of the European Union? Of course, Europe in general, European Union in particular, is going through difficult times globally, like the rest of the world. So in economically tough times, in economically difficult times, it needs a stronger will and vision to see the future, because there are short-term considerations, concerns that hinder some of the developments that a vision would require. I think this is what we are going through in European Union, Europe at the moment. But as I said just shortly before, the expansion of European Union to Turkey is a win-win situation. There is no doubt in anybody's mind on this, and this rational, common sense thinking will eventually prevail. That we count on.
La cuestión de los kurdos y el genocidio armenio son otros de los factores cuando hablamos del proceso de adhesión de Turquía hacia la Unión Europea. Los kurdos, quienes se conforman por una multiplicidad de clanes tribales, no han podido establecer su propio Estado y se enfrentan a las fuerzas de seguridad pública. Mientras tanto, Turquía y Armenia no han podido ratificar el acuerdo histórico del año 2009 que pudiera poner fin a un siglo de hostilidades que se remontan desde la Primera Guerra Mundial. There is this will for expansion of the European Union, then there will always be found solutions. In the short time, these can be picked up as possible obstacles. But let's say, I take it case by case. With Armenia, we have signed Historic agreement in Zurich, exactly, whereby we want to establish a long-term relationship based on facts, and for that reason we understand the grievances of both countries and the difficulties both countries have in terms of historical thinking and historical facts, but we are now we have now opened the window, a very serious possibility to establish a group of experts from both countries, including third parties who would like to join, to finally come to an understanding of the past historical differences. It started at a time with the rejection of the identity and entity of Kurds in Turkey. We have way past that now, and as this recent election showed, we fully agree with the identity of Kurdish people in Turkey, and that we are on our way to fully integrate our society with various groups in that society under one national umbrella. Turquía tiene que atender todas las acusaciones que tiene en materia de derechos humanos, porque sí es cierto que a pesar de ser una democracia que da pruebas o señales de vida muy importantes en estos tiempos, justo cuando es necesario que lo haga, también es de mencionar que las acusaciones en su contra y el grado de represión que se habla del gobierno turco para ciertos sectores de la población y en áreas específicas, principalmente las áreas que se salen de las ciudades importantes, son temas que deben ser atendidos sin lugar a dudas. El dinamismo económico de Turquía, que subyace principalmente en la figura de su primer ministro Recep Tayyip Erdogan, el dirigente clave que ha sabido trazar un horizonte estratégico para demostrar que el Islam, la democracia y la economía del libre mercado pueden llevarse de la mano. Una fórmula que por supuesto los ha logrado posicionar como una potencia regional y como una economía emergente. Which are the driving forces that support the Turkish economic boom that acknowledge it as an emerging country? Turkey, like Mexico, is labeled in the international literature as an emerging country. Mexico is the 13th largest economy globally, and Turkey is the 16th largest economy globally. So in that sense, what has made Turkey a country that is emerging, that has a promise to further develop, is its potential, is its resources, and the reforms it has undertaken to establish itself as a stable economy. Su fuerte crecimiento económico a partir de la crisis financiera del año 2001 se ha visto acompañado de una política macroeconómica que ha ganado credibilidad en Occidente, una mejora en el entorno de la inversión extranjera, la política de las privatizaciones, la promoción de las exportaciones y sobre todo una mayor producción de bienes y servicios orientados al comercio internacional y hacia la integración económica con el mundo.
Justamente en octubre del 2010, el Fondo Monetario Internacional señalaba que el crecimiento económico de Turquía duplicaría la media europea, un dinamismo que ha situado a este país de tránsito por arriba de las tasas de crecimiento del 6 y 7% en los últimos años. I think this rational thinking, this common sense will prevail in the longer term. But at the moment what we are doing is we have fully adopted the European reforms in the sense of economical reforms, social reforms, political reforms. We have agreed and we are working on fulfilling what is called for the European Union the Copenhagen criteria. So Turkey is part of that and Turkey is working in that direction. In fact, this whole concept of the new constitution is part of this mechanism of fully adapting ourselves to the European Union norms and Copenhagen criteria. Bajo su carácter de país puente, Turquía se erige en un nodo geopolítico de la mayor importancia para los mercados petroleros que conectan a Europa, Asia Central y Medio Oriente. El territorio turco es un punto de tránsito obligado para hacer llegar el gas y petróleo que la Unión Europea tanto necesita, además de contar con recursos petrolíferos que devienen de la zona del Kurdistán, una zona rica en recursos hídricos y petrolíferos que abastecen en gran medida a Turquía, Irak y Siria, tradicionalmente un área codiciada por diversas potencias. Tratemos de ubicar algunos nichos de oportunidad en algunas áreas estratégicas. Evidentemente Turquía, por la misma posición de la que hemos estado hablando, tiene una gran experiencia en temas energéticos, no es un país productor de petróleo, por ejemplo, o de gas, pero es el país por el que transita todo el gas y todo el petróleo que viene de Asia hacia Europa. Entonces eso les da a ellos una experiencia y un know-how que nosotros seguramente podríamos aprovechar y en el que México podría participar. Eso es muy importante. Yo creo que nosotros en ese sector podríamos tener la oportunidad de ofrecer un poco la experiencia y de ofrecer pues productos que nosotros ya tenemos colocados en algunos mercados y que habría que colocar. Which have been the most important political and economic reforms that Turkey has undertaken in recent years in order to become part of the European Union? Turkey is an inseparable part of Europe, and European Union is an institution, is an establishment that now covers a very large part of Europe, and it is very easy for Mexicans to understand when I say Turkey is a European country, but it is also an Asian country. We are both in Europe and Asia, and we are a nexus for our region in the Caucasus, in the Middle East, to Central Asia and to Africa. So for Mexicans, I think this is easy to understand because Mexico in itself is both a North American country and a Latin American country, so enjoys both properties and cannot give up one to the other. So is Turkey. Whether we want it or not, we are both European and we are both Asian, and in that sense we see that it is a win-win situation for the European Union to have Turkey as its member in the future. La estatura política y el despegue económico de Turquía también se deja ver por la membresía de este país a la OCDE y también al G20. Esta última organización que agrupa a economías desarrolladas y emergentes atestigua la sinergia que Turquía ha establecido con países como Arabia Saudita e Indonesia, el llamado eje islámico del G20 y un mayor acercamiento con los países de América Latina como Argentina y México. En ese sentido, no perdamos de vista los tratados de libre comercio entre la nación euroasiática y Chile y las actuales rondas de negociaciones con Colombia. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan came to Mexico in December 2009. Yes.
what do you think? Which are the strongest area of the bilateral relationship between Mexico and Turkey? Well, you started with Prime Minister Erdogan's visit to Mexico in December 2009. Indeed, in my view, it was a milestone, a breakthrough in our bilateral relations. Let me tell you why. I mean, we have established our diplomatic relations some 70 years ago. And in that period, only in 1992, the then Foreign Minister Solano paid a visit to Ankara, and in 1994, the Turkish Prime Minister then, Mr. Mesut Yilmaz, paid a visit here. Then, the only development in these so many years was that in 2009, early 2009, the then Foreign Minister Ali Babacan came to visit Mexico with a group of businessmen and established also a Turkish-Mexican Businessmen Council, COMSE and DEIC. And then it was Prime Minister Erdogan who came in December 2009. And during this visit with President Calderon, there were some really initiating developments on both bilateral and global affairs between Mexico and Turkey. Sin duda es un problema grave y desafortunado que compartimos por la misma razón, ¿no? El tráfico de drogas que va hacia Europa, en gran medida de los países asiáticos, transita por Turquía, y ellos tienen una gran experiencia en la materia. Fue también tema de conversación durante estos encuentros y convenimos en intercambiar experiencias y en acercar un poquito posiciones, ver qué y cómo están haciendo ellos las cosas, cómo estamos haciéndolas nosotros, y desde luego tenemos y encontramos una gran comprensión por parte de ellos de lo que actualmente está haciendo la administración mexicana. El ascenso económico de Turquía también está acompañado por una serie de amenazas y riesgos que se pueden ver en materia de política social y de empleo. La misma Comisión Europea ha señalado que Turquía enfrenta una serie de asignaturas pendientes en materia de salud, de pobreza, de derecho sindical y también de seguridad laboral. Además, tomemos en cuenta que los jóvenes turcos de alguna manera están presionando las tasas de desempleo que ahora rondan alrededor del 12%. Turkey has again declared foreign policy goal of opening up to Latin America and the Caribbean. This is now more than a decade old, but in the meantime we have done some serious, we have taken some serious steps. For instance, in addition to our existing embassies in Latin America, which were Argentina, Brazil, Venezuela, Cuba, now we have opened up very recently, in less than a year, 2 new embassies in Bogota and in Lima, Peru. And now that I cover Mexico plus all the Central American countries, 7 countries, which in practice with our declared aim and goals and efforts do not bring the best results we want, we are seriously now thinking of opening up. Turquía, un país bisagra entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, cuya toma de decisiones públicas se da en función de sus intereses nacionales, pauta su camino hacia el este en relación a los actores internacionales. Bajo un marcado impas con la Unión Europea, Erdogan y la misma Ankara han decidido normalizar sus relaciones con los países vecinos y también tomar distancia frente a las posturas de Washington y de Tel Aviv. Aun cuando la política exterior de Turquía le sigue apostando al proceso de adhesión hacia la Unión Europea y sobre todo a reforzar su alianza con la OTAN, en años recientes
Las cartas de la diplomacia turca se mueven para reforzar sus lazos comerciales con Medio Oriente, principalmente con Jordania, Siria y Líbano, para crear un régimen libre de visados y una zona de libre comercio, ampliar sus relaciones económicas con Rusia y trazar un nuevo aliento para distender sus relaciones con su vecina Grecia y Armenia y mejorar el pulso con Siria e Irak. Toma la decisión de acercarse más a Oriente, dirigir su atención más hacia Oriente y jugar un papel, yo diría, fundamental en cuanto a las relaciones con sus vecinos orientales y medio orientales. ¿Esto qué significa? Que Turquía ha buscado funcionar como lo que es geográficamente, un puente entre Oriente y Occidente, pero no un puente que exclusivamente representa intereses occidentales, ni mucho menos. Is Turkey interested to craft a new foreign policy with Middle East? A free trade agreement between Turkey, Syria, Jordan, and Lebanon is being considered? The Middle East, which is to say, we have our longest land border with Syria. Then we have with Iraq, with Iran. So we are part of the Middle East in that sense, part of Asia. And in fact, this is one of our assets, we think, for the EU, that we do open up the EU to the Middle East, to Caucasus, to Central Asia. So we cannot, even if we want to, detach ourselves from the Middle East, not geographically, not culturally, not historically. So we are bound to have an active role in the Middle East, and this is not a change of policy, it's just a matter of reactivation. Quizás las posturas más críticas frente a Israel tuvieron su acogida con la toma del buque Mavi Marmara, que intentaba dirigirse hacia las costas de Gaza para llevar ayuda humanitaria. Un hecho que obligó a Erdogan a dinamitar un acuerdo de cooperación militar que le permitía a la Fuerza Aérea Israelí entrenar sobre territorio turco, una plataforma que le permitió al líder de la nación euroasiática sustraer dividendos y ganar credibilidad ante el mundo árabe en un contexto cercano a las elecciones parlamentarias del 2011. Un papel que a Turquía en estos momentos le interesa jugar, no criticar a Irán bajo todo concepto y a toda costa y favorecer esquemas de negociación. Se pueden observar en reuniones como las que, por ejemplo, tuvieron el primer ministro turco y Lula da Silva con Ahmadinejad en su momento, y la política turca hacia la región. Por ejemplo, decía yo, la compleja relación que ha tenido con Israel después de haber sido un país aliado, un país crucial en la relación con Israel como contención hacia los países del mundo árabe. Desde la perspectiva de Israel, sin duda, en estos momentos Turquía no es el aliado incondicional de Israel que fue durante mucho tiempo. Claramente, por cierto, esa investigación del Pew Research Center que mencioné menciona la popularidad de Turquía en distintos países de la región, y 67% de los israelíes consideran impopular a Erdogan, lo cual refleja un poco esto que estoy diciendo. No dejemos atrás la ofensiva diplomática diseñada por Brasil y Turquía precisamente en mayo del 2010 para mediar en el tema nuclear iraní, al haber rechazado la cuarta resolución de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán. Ni perdamos tampoco de vista la posición que ha tomado Turquía frente a la intervención de la OTAN en Libia, resaltando su disposición de actuar como un mediador para favorecer un alto al fuego y advertir que la operación militar sobrepasaba el mandato establecido por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. Turquía ha estado pendiente y cautelosa, diría yo, en cuanto a lo que se ha hecho en Libia. Sin lugar a dudas, el solo hecho de pertenecer al organismo pues la hace
formar parte o tener parte de responsabilidad en cuanto a las decisiones que el organismo toma. Y sí, Turquía representa una alternativa muy distinta a la alternativa que significa Gaddafi. Pero eso no significa que Turquía favorezca del todo o que apoye absolutamente bombardeos indiscriminados. En más de una ocasión se ha escuchado a miembros del gobierno turco quejándose acerca de la ferocidad con la que estos ataques están siendo llevados a cabo, siendo perpetrados. What does Turkey stand regarding the military intervention in Libya? Is there any interest to become a mediator to to reach a ceasefire? Well, Libya, as most of the other Middle Eastern Arabic countries, is not a strange entity to Turkey. In fact, by chance of history, 100 years ago to be exact, the founder of the Turkish Republic, Atatürk, was in Libya assisting the Libyan nationals for their independence against colonialism. So in that sense, Libya has always been part of our thought, part of our efforts, part of our thinking. So today also we are not way apart from what we were doing 100 years ago. We do want to establish, we do want to see a Libya on its own feet, working for its people. And we are in agreement with the UN resolution that was recently passed on this issue, and as such to implement, and specifically and within the boundaries of that resolution, to implement that resolution, we do join the efforts of NATO. Bajo un intento de interlocución importante, a Turquía se le mira como un actor capaz de promover su propia agenda. Pero más allá de todo esto, también se erige en un prototipo a seguir, justamente cuando los países del norte de África, del Medio Oriente y también del Golfo Pérsico están convulsionados por las revueltas del mundo árabe, quienes se encuentran también ávidos por encontrar proyectos políticos que puedan encontrar una fórmula de convivencia entre el Islam, la democracia y mayores libertades. Vayamos como siempre a realizar ahora nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Los manifestantes del movimiento español conocido como 15 de mayo decidieron levantar el plantón que mantuvieron en la capital española a lo largo de 28 días frente a la Puerta del Sol, cuyo reclamo principal fue un cambio de modelo económico y social en la nación ibérica. A pesar del retiro de la mayor parte de los manifestantes, los integrantes del 15M indicaron que continuarán su movimiento en distintos barrios de la capital. En Etiopía, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, pidió a los 53 países de la Unión Africana su apoyo para acabar con el régimen del líder libio Muammar Gaddafi, a fin de promover la democracia en Libia y terminar con la violencia. Clinton exhortó a la Unión a suspender las actividades de las embajadas en Libia y expulsar a los diplomáticos representantes del régimen de Gaddafi que se encuentren en sus estados. Por primera vez en 50 años, un mandatario norteamericano, Barack Obama, realiza una visita oficial a Puerto Rico. El presidente espera establecer contactos con sus líderes y habitantes. Así lo afirmó una fuente oficial que no adelantó si Obama se referirá al futuro del estatuto político de la isla, que es un estado libre asociado de Estados Unidos desde 1952. Este fin de semana se cumplieron 3 meses del terremoto y tsunami en Japón que provocaron el peor desastre nuclear en los últimos 25 años.
En este aniversario, miles de japoneses marcharon en contra de la política nuclear nipona y han exigido a su gobierno reducir la dependencia del país sobre la energía atómica. Con una mayoría que asciende el 95% del electorado, los italianos se pronunciaron el domingo y el lunes a favor de la derogación de las leyes que daban luz verde a la energía nuclear en Italia, a la privatización del agua y a la llamada de legítimo impedimento que permitía a Silvio Berlusconi invocar compromisos de gobierno para no acudir a sus procesos penales. Vayamos a ver ahora algunos de los principales acontecimientos de la agenda internacional que tendrán lugar en los siguientes días. Le platicamos que del 14 al 16 de junio se llevará a cabo una conferencia ministerial sobre la protección de los bosques en Oslo, Noruega. La idea de esta importante reunión es debatir sobre el fortalecimiento de un marco normativo para gestionar sustentablemente los bosques y llegar a un acuerdo vinculante entre los distintos países. También le platicamos, si tornamos nuestra vista hacia América, que el 14 y el 15 de junio se llevará a cabo una nueva emisión de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos en Washington. Los temas de economía, de seguridad y de migración serán los que permeen la agenda de trabajo y de debate, una oportunidad para mirar todo lo que está aconteciendo alrededor de esta relación tan importante para México, asuntos clave, pendientes, retos y el futuro de la relación. Por último, también le platicamos que el 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. La misma ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, cumple en este 2011 su 60 aniversario, brindando protección legal y física a más de 11 millones de refugiados que se encuentran en todo el mundo. Vamos a un corte y al regresar el segmento legislativo comentándoles lo más importante de las actividades parlamentarias aquí en el Congreso de la Unión. No se vayan. Cada semana hay una serie de actividades parlamentarias de carácter internacional que merecen la atención de Vértice Internacional. Vayamos a ver qué sucedió esta semana en la segunda comisión de la permanente. Le platicamos que la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para respaldar la propuesta del Poder Ejecutivo Federal para que Agustín Carstens ocupe el puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional. Vayamos con la información. Con 22 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el dictamen por el que la Comisión Permanente apoya la propuesta del Poder Ejecutivo Federal para que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sea el nuevo director del Fondo Monetario Internacional. Previo a la votación, el Partido del Trabajo y el PRD argumentaron su voto en contra y en abstención respectivamente, debido al actuar del funcionario como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y gobernador del Banco de México en la política económica nacional. Criticaron que en la actualidad realice una gira internacional para ser electo en el nuevo cargo en abandono del Banco Central. Realiza una gira electoral internacional, seguramente pagada con recursos del Banco de México, y si es así, sería verdaderamente deleznable que el banco desembolsara para que su gobernador, como se le llama ahora, hiciera una gira electoral internacional. Cosa que habría que preguntarle al banco. Haber promovido el impuesto, el YETU, el IVE y otros más en su gestión. Haber manipulado las cifras en el Banco de México. Quizá deberíamos votar en favor para librarnos
y no siga haciendo daño al país. En esta ocasión, los diputados del PRD que participamos en esta comisión permanente y algunos senadores nos abstendremos en este punto porque no compartimos las políticas que impulsó el doctor Cáncer como secretario de Hacienda, pero consideramos que es la oportunidad de que un mexicano ocupe una posición al más alto nivel. Los legisladores del Partido del Trabajo y del PRD dijeron que en lugar de apoyar el nuevo cargo de Carstens, la posición de México debería ser la de proponer una reforma al Fondo Monetario Internacional, a fin de cambiar su política y crear mecanismos preventivos que eviten que los países más ricos lo utilicen como instrumento monetario. El Ejecutivo Federal remitió a la Comisión Permanente el informe de participación del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II. Vayamos a ver el debate entre los legisladores. Fue una equivocación y yo diría que un abuso de parte de Calderón porque confunde sus creencias propias con su investidura estatal, lo que no debe ser confundido. La renuencia del presidente Calderón a asumirse como jefe del Estado mexicano me da la impresión que no le gusta, no quiere ser jefe del Estado mexicano. Él quiere ser comandante de su partido político y jefe de las Fuerzas Armadas. Que de lo que se trata es de construir una posibilidad de que cada quien crea en lo que quiera, profese sus creencias de manera privada y pública con todo tipo de garantías y derechos. Posteriormente, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento que hiciera el Poder Ejecutivo Federal sobre Alicia Guadalupe Buenrostro como cónsul general de México en Hong Kong. El plan de trabajo que la ciudadana Alicia Buenrostro presentó ante los miembros de la segunda comisión, así como su experiencia en las embajadas de España, Reino Unido y Estados Unidos, respaldan su compromiso y responsabilidad por potenciar la presencia e imagen de México. También se sometió a discusión el nombramiento hecho en favor de Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez como embajadora de México ante Nueva Zelanda y en forma concurrente ante el Estado Independiente de Samoa, el Reino de Tonga y Tuvalu. Ambos dictámenes fueron votados en sentido positivo, por lo que la nueva embajadora y la cónsul rindieron protesta. Asimismo, se avaló a Gilberto Limón Enríquez como embajador de nuestro país ante la República Socialista de Vietnam y ante el Reino de Camboya. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, se reunió con el embajador de la República Popular Democrática de Corea para estrechar las relaciones parlamentarias. La posibilidad de incrementar las relaciones parlamentarias entre México y Corea del Norte y hacer un proyecto que pudiera incrementar. Ellos tienen relaciones muy cercanas con partidos políticos mexicanos. El embajador Kun Song-an expresó que el ampliar y desarrollar la amistad entre parlamentarios es de gran importancia para ambas naciones. Resaltó la cooperación cultural que están realizando en México en los estados de Oaxaca y Puebla, en las áreas de seguridad pública, salud, deporte y el sector de la agricultura. Nosotros vamos a tratar de iniciamiento del acercamiento entre los parlamentarios. También la Comisión de Relaciones Exteriores recibió la visita del embajador de Japón para estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. El presidente de esta instancia legislativa agradeció al embajador asignado de Japón en México, Suichiro Megata, la invitación hecha por el gobierno de su país para que un grupo de diputados, encabezados por el presidente de la mesa directiva, realice una visita a esa nación. México tiene mucha gran importancia de la posición desde este punto de vista económica y también ha sido aumentando mucho la gran importancia en la sociedad internacional.
El embajador agradeció las condolencias del Congreso mexicano por el desastre ocasionado en el país nipón a causa del terremoto y posterior tsunami, las cuales fueron establecidas en un punto de acuerdo. Esta solidaridad fue reiterada por la diputada Beatriz Paredes. Quiero reiterarle la solidaridad de la Cámara de Diputados, al pueblo de Japón y a su gobierno, nuestra congoja, nuestro dolor por la desgracia que padecieron el 11 de marzo. Se dijo que existen puntos sustantivos a tratar en torno al protocolo de Kioto y otros temas analizados durante la reunión de cambio climático celebrada en Cancún. Vamos con más en Vértice Internacional, pero antes los invitamos a un corte. Al regresar, los jóvenes españoles, griegos, portugueses y hasta sirios que buscan llegar a Turquía en busca de trabajo. Turquía ha sido un país que tradicionalmente ha expulsado a inmigrantes hacia la Unión Europea. Muchos de sus detractores y de los críticos de la posible adhesión de Turquía hacia la Unión Europea le temen al fenómeno de la inmigración sin control que pudiera darse de esta economía en crecimiento. Sin embargo, si nos fijamos con lo que está sucediendo en la Unión Europea, que está en una plena crisis económica, fiscal y de deuda, nos damos cuenta que las cosas se han tornado un poco distintas, tomando en cuenta también la plena pujanza de la economía turca. Ahora nos percatamos de que jóvenes españoles, griegos, portugueses y hasta sirios van en busca de trabajo hacia Turquía. Tomando en cuenta su posición privilegiada en términos geopolíticos, Turquía se ha convertido en un destino que atrae a inmigrantes ilegales que provienen de países de menor desarrollo económico y que sufren de los estragos de la inestabilidad política para asentarse en el país o bien para alcanzar el sueño europeo. Según datos estadísticos sobre la inmigración ilegal, cerca de 700,000 inmigrantes ilegales fueron detenidos en Turquía durante el periodo 1995-2007. Y uno de los principales rasgos distintivos de esta inmigración irregular es que se materializa a través de redes organizadas. Siendo un país de tránsito entre Europa y Asia, Turquía enfrenta también el flagelo de la trata de personas. Una actividad que se le califica como de las más importantes en materia lucrativa y legal, aunado al flagelo del contrabando de drogas y tráfico de armas. Por esta razón, Turquía ha venido trabajando de la mano con la Organización Mundial de las Migraciones para combatir el tráfico de seres humanos en áreas tan importantes como la prevención y protección, en común acuerdo con activistas sociales y los ministerios del gobierno. En ese sentido, Turquía ha tenido que activar una serie de protocolos para combatir la trata de personas con distintos países, pero principalmente con las ex repúblicas soviéticas. Pese a ello, Turquía, con una economía en crecimiento, con lazos comerciales y económicos de la mayor importancia con otros países del mundo, deberá de enfrentar este flagelo, mientras que Europa siga lacerada con la crisis económica y el desempleo. Llegamos al fin de Vértice Internacional, pero antes de despedirnos de ustedes, le pedimos que visiten y que consulten el portal del Canal del Congreso. La dirección es www.canaldelcongreso.gov.mx, un espacio en donde usted puede encontrar toda la información legislativa y también la programación del Canal del Congreso. Además, también le comentamos que usted ya nos puede seguir por las redes sociales, en este caso Facebook o Twitter, en la dirección @Canal Congreso o bien en mi dirección personal @RinaMusali. Muchísimas gracias, llegamos al fin de Vértice Internacional. Les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche o bien los sábados en retransmisión a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.